Vamos a ver algunos ejemplos de investigación científica. Por ejemplo, las investigaciones en ciencia básica, muy relacionadas con los ensayos en los laboratorios, donde se genera conocimiento nuevo, que puede ser in vivo o in vitro. Por ejemplo, hay estudios en vida animal. Estoy muy relacionada, por ejemplo, a los estudios con erizos de mar, las sustancias que se producen. Les voy a mostrar algunos ejemplos que son los que me parecen más interesantes. Hay también estudios en vida vegetal, por ejemplo, todo aquello relacionado con cannabis han resultado unas investigaciones sumamente exitosas, o los estudios en vida humana, y les muestro la tapa del Journal Science, en donde se ve como si fuera una tela de araña y los neutrófilos activados. Los neutrófilos son el mecanismo que nos permiten a nosotros defendernos. En este caso es cuando se descubre un mecanismo que no se conocía de los neutrófilos, y es que los neutrófilos escupen su ADN como si fuera una tela de araña, y esto permite atrapar virus, bacterias o parásitos. Estos son todas investigaciones en ciencia básica, por el conocimiento en sí mismo. Obviamente después mucho de esto tiene implicancias en la salud humana o tiene implicancias en la vida animal o en la vida vegetal. Las investigaciones en ciencia aplicada, les voy a mostrar algunos ejemplos en salud humana, son aquellas que se generan con datos que están sucediendo de determinadas enfermedades. Por ejemplo, se pueden estudiar qué es lo que está sucediendo en pacientes con COVID-19 positivo, qué es lo que sucede con respecto a la trombosis, a la angiogénesis, a toda la parte pulmonar, y entonces eso se publica en este caso en el New England Journal of Medicine. También se puede estudiar pacientes a lo largo del tiempo, como puede ser durante 3 décadas, durante 30 años de la vida. Se los puede estudiar y ver cuáles son las enfermedades que aparecen y cuáles son las variables que están asociadas. También se pueden, por ejemplo, realizar estudios para poder dar consensos a nivel de país o de guías. O por ejemplo este otro, que es una publicación que aparece en Journal of Thrombosis and Hemostasis acerca de qué es lo que pasa con los pacientes hospitalizados. Fíjense ustedes que esto que denomino ciencia aplicada es generar conocimiento en función de cosas que están sucediendo, de enfermedades que se están viendo, que se están tratando, y se busca conocimiento de lo que está sucediendo en ese momento. La otra de las investigaciones que me gustaría comentarles es la que llaman investigaciones en ciencia translacional. Algunos la llaman de la mesada al pie de la cama del paciente. En realidad, ciencia translacional puede tener impacto no solo en salud humana, sino también en el reino animal, en el reino vegetal. Pero les voy a mostrar algunos ejemplos concretos en salud humana. Les había comentado la tapa de Science, en donde se descubren las trampas extracelulares de neutrófilos. Esto es cuando los neutrófilos se activan porque ven una invasión de virus, bacterias o parásitos y tratan de atraparlos formando como una red, como una tela de araña. Este mecanismo, una vez que se descubre, que es hace relativamente poco, en el año 2004, luego tiene implicancia en poder hacer una terapia génica a un paciente. Y esto después se siguió aplicando. Esto es un ejemplo de lo que es ciencia translacional. Rápidamente un conocimiento se puede aplicar a la salud humana. Otro de los ejemplos en ciencia translacional es, por ejemplo, lo que se estudia con los erizos de mar en ciencia básica, y de ahí se pudieron estudiar distintos principios activos. Y luego se crea una empresa que puede desarrollar un principio activo sumamente interesante antiinflamatorio, y hoy en día lo estamos probando en pacientes COVID positivo que han quedado con secuelas. Entonces, fíjense ustedes la implicancia del conocimiento, pero que se ha generado algo para tener implicancia en la salud humana. Otro ejemplo muy interesante es todo lo que se ha estudiado en cannabis y que se está utilizando mucho, pero no solamente en los aceites y en la medicina, sino que también la planta de cannabis tiene otros impactos a nivel de alimentos, producción de papel, textiles, plásticos, etc. O sea que fíjense que mediante la investigación pueden impactarse en diferentes áreas y no solo obviamente en la salud humana.
Las investigaciones son muy utilizadas en los diversos países y en realidad el ser humano las utiliza porque mediante las investigaciones se puede generar conocimiento y este conocimiento usarlo para la toma de decisiones. Por ejemplo, los estudios que hay en la profundidad de los océanos o de las mareas y ver, por ejemplo, en el caso que les muestro de cómo impactan los plásticos en el medio acuático. Un gran aliado en la formación de conocimientos y en la investigación científica obviamente han sido las nuevas tecnologías, porque han permitido aumentar la capacidad de conocimientos de manera exponencial. Sobre todo en salud humana se han hecho unos avances impresionantes, se utilizan mucho los algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, antes algo que podía llegar a pasar desapercibido con el ojo humano, mirándolo con una placa, hoy en día con inteligencia artificial se pueden descubrir pequeñas manifestaciones y alertar a los pacientes sobre la presencia, por ejemplo, de un cáncer de mama. Entonces, todas estas tecnologías realmente nos han ayudado muchísimo en el día a día en las investigaciones científicas. Les muestro otro ejemplo muy interesante sobre las tecnologías y sus usos, como en el caso de esta empresa Mirai 3D, que lo que hace es, utilizando la impresión 3D, pueden hacer los órganos que luego los cirujanos van a tener que operar. Entonces, obviamente, les da a los médicos una seguridad de saber cuál va a ser la mejor estrategia para poder enfrentar esa cirugía. Realmente optimiza esa estrategia quirúrgica en la toma de decisiones, pueden ver bien en dónde están los principales problemas, etc. Realmente esto ha sido un avance impresionante y no solo con planificaciones quirúrgicas, hay también otras aplicaciones, pero les muestro esta porque es muy interesante. Hay numerosos ejemplos de lo que ha sucedido con la impresión 3D, como por ejemplo la creación de las manos robóticas o también todo lo que son los microsensores para poder reemplazar órganos. La investigación científica permite desafíos constantes, pero también nos da la capacidad de discernir entre la ciencia de calidad y la mera especulación. Cuanto más rigurosos nos pongamos, cuanto mejor manejemos los datos, cuanto mejor manejemos el conocimiento y las fuentes de investigación, vamos a estar mejor posicionados para saber qué es una ciencia de calidad y qué es entonces aquello que se obtuvo por una mera especulación. Gracias.